Bona tarda, buenas tardes y welcome a tothom. És un plaer donar-vos la benvinguda a una Es nova un sessió placer de RCR desearles la bienvenida a una nueva que aquest any sesión del celebra RCR seva programa edició. UBERT, que este año celebra Benvinguts a aquest su cicle decimocuarta de edición. conferències Desde i el classes 2012, que este ens ciclo de convida a explorar conferencias la y charlas connexió nos entre invita a les arts explorar la i les conexión entre el ciències arte y las amb una ciencias, selecció con una interdisciplinària de selección ponents interdisciplinaria de ponentes un de espai de primer trobada rango. on la Se creativitat trata de i un el espacio de desarrollo encuentro personal. donde la creatividad Aquest y programa el és una pensamiento iniciativa de van la al Fundació unísono. RCR Este Bunca programa es una i iniciativa de compta la des del Fundación 2019 RCR amb la Bunca y cuenta complicitat del desde Col·legi d'Arquitectes de 2019 con Catalunya la com a complicidad del coorganitzador. Colegio de Arquitectos de També Cataluña volem como agrair el coorganizador. suport oferit a Además, nos HNA complace des de agradecer el perquè apoyo de aquesta la Fundación conferència HNA beneficia del y programa subrayar Connecta que by esta conferencia se El beneficia fil del conductor programa de Conecta l'edició aquest any by HNA. és un concepte tan El hilo subtil com conductor de la edición de tangible, este año es un l'atmosfera. concepto tan sutil como a la Parlem par poderoso, d'aquella la dimensió atmósfera. intangible Nos dels referimos a aquella espais que ens dimensión connecta intangible de amb los les espacios que emocions, nos conecta amb con els las records, emociones, los amb els recuerdos, sentits. también con los Les sentidos. atmosferes neixen Las de la atmósferas interacció de la nacen de la memòria interacción entre la entre allò memoria, que no és entre físic, la todo llum, aquello que els no es materials, els físico, la colors, luz, los i allò materiales, los immaterial, les colores, y emocions lo i la memòria. inmaterial, las emociones, la memoria Encara y que el no les alma. podem mesurar ni Aunque no tocar, se puede medir tenim ni la tampoco tocar, capacitat de las atmósferas transformar-nos tienen la i de donar capacidad de profunditat a transformarnos la y de nostra brindar experiència del profundidad món. a nuestra Crear experiencia del atmosferes mundo. és gairebé un acte Crear químic, atmósferas es un casi joc un entre el acto de tangible i alquimia, un juego intangible, entre entre lo la forma i tangible el y misteri. lo intangible, D'aquest entre la mateix forma marc, y el avui també misterio. celebrem la setena En este edició marco de también Matèria Bosch, conmemoramos la séptima dedicada a la edición de força Materia poètica Bosc, dels que se arbres. dedica a la fuerza Abans de poética cada de los conferència, árboles. us proposem Antes de una todas las immersió sensorial conferencias, amb os videocreacions proponemos una premiades. inmersión sensorial con Seleccionades entre més de videocreaciones que han 200 sido propostes d'arreu galardonadas del món. entre más de La 200 peça que propuestas de acabem todo el de veure mundo. La és un bon pieza que exemple. hemos El visto títol es un és ejemplo extraordinario. Hojarasca i és Se obra de llama Pedro Hojarasca Pedrosa, y artista es obra visual de Pedro brasiler Pedrosa, un que artista combina visual música, brasileño que combina audiovisual, música, pintura i audiovisual, tecnologia per pintura, crear y peces también amb tecnología llenguatge para propi. crear piezas con un En aquest lenguaje cas, propio. ens En proposa dicho un viatge caso, visual nos on les propone un viaje fulles visual seques donde las observen hojas el moviment secas dels arbres observan el vius, movimiento de com los una árboles metàfora del vivos, diàleg entre como el si fuese temps una passat metáfora entre el i el diálogo de present, lo pasado entre y la el quietud presente, i el entre flux la quietud constant de y la el flujo natura. constante de la I ara naturaleza. sí, entrem Y en el ahora plat sí, fort d'aquesta tarda. entremos en Tenim profundidad l'honor en de el tema de comptar esta amb la tarde. presència de Tenemos el Xevi enorme honor Bayona, de contar con la arquitecte presencia de nascuda a Chevi Olot, Bayona, i qual arquitecto nacido en serà qui Olot, presentarà ahí Jordi también la Moret persona que lo amb qui, presentará, a més, Jordi Moret comparteix Baireda, con quien generació. además comparte Xevi una misma Bayona és generación. un referent Chevi en Bayona l'arquitectura es un referente en el ámbito efímera de la i l'art arquitectura pública. efímera, el arte El y el seu estudi paisaje. Bayona Su Studio aposta estudio, per Bayona Studio, l'experimentació está i el apostando por la diàleg entre les experimentación disciplines. y el Ha diálogo sigut entre las reconegut amb disciplinas. diversos premis, Se le ha com els reconocido con Premis múltiples FAT, i és, galardones, entre tales moltes como los altres FAT, y coses, entre director muchas otras artístic del cosas, es el Festival director Lluernia. artístico del Festival Avui Lluernia. ens oferirà una Hoy conferència nos titulada ofrecerá una Tempus conferencia que se Fugit, titula una Tempus Fugit, reflexió sobre el que es temps, una reflexión sobre l'arquitectura el i l'art tiempo, la com a arquitectura y generadors el arte d'atmosferes i como emocions. generadores de Un atmósferas viatge y entre emociones. projectes, Un esbossos viaje i entre idees proyectos, on la esbozos e incertesa ideas, no és una limitació, donde la incertidumbre no sinó es una limitación, oportunitats. sino una Per obrir oportunidad. aquesta conferència tenim el Para dar plaer de inicio a donar esta la paraula a conferencia Jordi tenemos el Moret, gran placer de pasarle la arquitecte palabra a Jordi nascut a Moret, Olot. arquitecto con Jordi un desenvolupa estudio en Olot. projectes amb una Jordi sensibilitat desarrolla proyectos especial con una cap a sensibilidad l'entorn, especial les hacia el preexistències i entorno, la las sostenibilitat. preexistencias y També la destaca el seu sostenibilidad. compromís amb el También territori com a hay que delegat del subrayar su Garrotxa compromiso con el Ripollès territorio Col·legi como d'Arquitectes delegado del i Garrotxa membre actiu Ripollès de Colegio de diverses Arquitectas entitats y miembro locals. también activo de Així múltiples doncs, entidades avui locales. comencem aquesta Así, sessió. con él empezamos esta Jordi. sesión. Adelante, Jordi. Bé, bona tarda. Gràcies, Muy bien, muy Andrea, i buenas a tardes a RCR per todos, Andrea. sumar Muchas al gracias. concert d'aquestes RCR, jornades gracias i por haberme transmetre la incluido en vida estas desvetlladora jornadas y d'Antoni también Genovès a transmitirle Catalunya.
mi agradecimiento en nombre del Col·legi d'Arquitectes de Cataluña. Estas jornadas brindan a la ciudad de Olot y a la Garrocha la oportunidad de convertirse en un referente dentro del mundo de la arquitectura. Tengo el enorme placer de presentar al arquitecto de Olot, Xavi Bayona, y hablar también del tema del programa UBERT de este año, las atmósferas, y cómo dichas atmósferas se ven en la pintura, la narrativa y la arquitectura de Olot a lo largo del tiempo. Hablar de atmósferas aquí en el claustro del Hospici, rodeados por las obras del Museo Comarcal de la Garrocha, me lleva inevitablemente a hablar del paisajismo de Olot, estilo pictórico de la segunda mitad del XIX, adoptado por artistas de esta ciudad y de otros lugares que tomaron el paisaje de la Garrocha como fuente de inspiración. Paisajes naturalistas, bucólicos, a la par que emocionales, muy a menudo inspirados en los volcanes, bosques y campos de la Garrocha, que representaban una atmósfera que suscitaban emociones para quien lo contemplaba. Atmósferas que también se describen en los paisajes de la novela A la puñalada de 1904, del pintor y escritor María Vayreda, con una narrativa que se basaba en el paisaje y las emociones del mismo. Me gustaría leerles un párrafo muy breve de esta novela. Una tarde de verano, donde el aire era calmado, el cielo claro y limpio, el sol empezaba a ir hacia ponente, doraba los límites de las nubes que se alzaban por detrás de los montes, la sombra era alargada en los valles. Las sierras de Mont y Basagoda tenían un azul tenue, como sueños lejanos. En el bosque se olía la hierba caliente y los pinos y las encinas murmuraban bajo la brisa de la tarde. Todo era paz, todo era silencio y grandeza salvaje. Bien, en este fragmento Vayreda brinda una imagen visual, nos emplaza dentro de una atmósfera natural. La naturaleza es el espejo del interior del protagonista. Describe una atmósfera de naturaleza imponente, salvaje a la par que simbólica, con un fondo romántico, trágico y repleto de emociones. De hecho, RCR, es más, vosotros mismos habéis sabido cómo mantener esta relación tan íntima con el paisaje de la Garrocha. Vuestra arquitectura bebe de la atmósfera de Olot, dialoga con el paisaje, que, como muy bien Pep Sau supo inmortalizar en sus fotografías. Así que Chevy Bayona también es arquitecto, muy arraigado profundamente en el territorio, que sabe seducirnos con las atmósferas que construye, trabaja en la intersección de la arquitectura, el paisaje y el arte efímero. Su obra se destaca por una aproximación sensible ante los lugares. Se me viene a la mente las instalaciones efímeras del Festival Lluernia, un festival que durante horas transforma el paisaje de Olot a través de la luz y el fuego, donde se generan atmósferas que no solo se observan, sino que se viven y sobre todo se sienten y palpan. Se trata de un arquitecto que trabaja con una cierta sensibilidad para y por naturaleza el espacio que produce a nivel emocional en el espectador. Y tengo que decirlo con toda la complicidad posible, porque Chevy Bayona es uno de los arquitectos que trabaja con las manos, que sabe proyectar, a la par que experimentar, manipula, construye también sus obras, que comprende que la arquitectura no se hace solo desde los despachos, sino desde el territorio y en el territorio. Bien, sin más dilación, Chevy, un placer compartir esta jornada contigo aquí y también escuchar tus reflexiones sobre la arquitectura, el arte y el paisaje. Muchas gracias. Hola. Vale, en primer lloc, agrair Bien, ante todo, agradecer
Agradecer por el hecho de estar aquí. Gracias por la invitación a RCR. Les aprecio enormemente, les admiro desde hace muchos años. De hecho, he nacido con las obras que habéis ido creando, las he visto siempre desde muy cerca y considero que, bueno, todo ello forma parte del aprendizaje que uno tiene ya desde bien chico. Agradecer también el hecho de estar aquí en Olot, de tener esta charla con toda la familia más cercana, con mis hermanos, todos están aquí, todos han venido. Y también con todos mis amigos, amigos que son referentes de arquitectura de una generación, ¿verdad? Muchas personas podemos hablar y poder aprender, ¿no? Veo también alumnos, veo también a tantas personas, ¿verdad? Agradecer a todo el mundo de mi despacho. Somos nosotros, ¿no? Los del despacho en mi estudio, somos algunos también, ¿verdad? Que estamos precisamente en la misma nave, en este mismo barco que nos encanta, Cristina, hace mucho tiempo, ¿verdad? Marta, Joel, Gerard, Luis, Emi, Aldiol. Muchos están aquí. Agradecer a todo el mundo de Iuernia, 14 años ya, trabajando en este proyecto al unísono. Es un proyecto también de ciudad, considero. Y también agradecer tantas otras cosas. También a Andrea, ¿no? Le he cambiado un poco el título, ¿verdad? Del montaje de Tempus Fugit y al final se llama Certeza. Incertidumbre con lo que observamos, que no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta con nuestro método de investigación. Heisenberg, desde la vertiente científica, pues de un modo repentino toda esta teoría de la incertidumbre obtiene un protagonismo enorme, como en el arte, la pintura, la arquitectura, la filosofía, desde la incertidumbre. Es curioso en este libro, ¿verdad?, que escribe Heisenberg, que termina editando Dalí, quien hace un dibujo sobre los caprichos de Goya. De hecho, si observamos bien, justo sale la firma de Dalí, pero también la firma de Goya, ¿verdad? Así que no quiere dejar de contar que esto es algo que hizo Goya, pero que él añade esta parte de la incertidumbre. Todo se inicia desde una perspectiva cultural. Empieza con el oráculo de Delfos, ¿no? Por así decir. Es el lugar donde uno va para resolver esta incertidumbre y es precisamente en este ahínco de encontrar la manera de vivir con la incertidumbre lo que nos lleva a cuestionarnos, de cuestionar qué nos pasa, qué está pasando y qué es lo que no podemos controlar. La incertidumbre brinda preguntas, pero que no son sencillas si no se transita entre la emoción y una realidad que para nada es estable ya. Este es un dibujo de un bosque de uno de los esbozos. A veces me dedico a hacer dibujitos. Son unos árboles. Me encanta ver este intersticio, ¿verdad? Lo que hay entre lo que no hay, que forma parte también de la materia. A la derecha algo sucede con estos árboles. No sabemos si es el viento. ¿Será que alguien los ha presionado? Hay algo que está fuera. Y por otro lado, también vemos este cuadro de Hockney, el cuadro que se llama Splash, que explica lo que es precisamente la vida sin que haya absolutamente nadie. Es esta actividad humana, el hecho de habitar el mundo, que hace que podamos disfrutar de un espacio el cual tiene una repercusión en la misma arquitectura, ¿cierto? Y por otro lado también, sí, perdonar, estaba así. No, ahora sí, perdonad. Los arquitectos damos respuestas a las cuestiones a partir de un método holístico tradicional, cabeza, corazón y manos. Y este trabajo nos lleva a la construcción de un prototipo como herramienta de trabajo y la iteración como método de investigación. Tenemos aquí una fotografía del taller, de hecho en casa le llamamos taller, después os puedo hablar más, ¿no?, de esto, pero todo empieza con estas ganas de manipular, de hacer cosas. Ahora hacemos pocas cosas, se ha quedado pequeño, ¿verdad, Aniol? Necesitamos más espacios, espacios que nos dejen con un poco más de tamaño, con estas ganas de manipular, con manipular y tocar el mundo que hacen que las cosas de repente puedan llegar a ser. La incertidumbre es una postura incómoda, pero la certidumbre es una postura absurda. Eso lo dijo Voltaire y considero que es interesante esta reflexión también, así que sea bienvenida la incertidumbre. Un poco el guión de lo que voy a abordar tiene que ver con las preguntas, el lugar, el patrimonio, el vacío, la materia, sentir, experimentar, arte, alma, atmósferas e emociones, tiempo,
y reflexión. Parte 2, el trabajo cabeza, corazón y manos. Y el tercer punto sería los prototipos y los proyectos. Y todo ello mezclado y lo explico, ¿no? Es imposible tener un orden con todo esto. Hablaré de proyectos, daré una serie de detalles sobre los proyectos, pero no voy a profundizar en ellos. Todos tienen muchos autores, somos muchos en nuestro despacho que estamos trabajando en ello y hace muchos años que estamos en este tema. Simplemente subrayar algunas de estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, el lugar. Evidentemente, valga la redundancia, karma, ¿verdad? Este workshop que le habéis llamado lugar. Estamos aquí en el Hospici, un edificio de Ventura Rodríguez, fantástico, de los edificios más bellos de Olot. Le necesitaríamos tal vez un poco más de verde, algo a mejorar, tal vez, un edificio muy bonito. Años A, una de las propuestas que hicimos fue, bueno, tener un pesebre y tener una reflexión particular, ¿no? Y nos dijimos, ¿qué pasaría si tuviésemos tal vez un almacén para los Reyes Magos, una tipología que nos llevaría a poner cajas durante semanas, ¿verdad? Que íbamos a buscar a Girona, volvíamos con la furgoneta y queríamos hacer esto, ¿no? Exactamente esto. Estamos en este mismo lugar donde estamos ahora, ¿no? La virtud de cambiar el lugar solo por unos instantes, por un tiempo, poder cambiar la atmósfera, precisamente acústica. Ahora suena, ahora todo reverbera. Cuando las cajas estaban aquí, había una especie de silencio. Había niños que veían sus regalos con sus nombres aquí, tal vez. Había una cierta ilusión por detrás. Podemos cambiar un lugar, podemos crear un nuevo paisaje de un modo puntual, de un modo que no sea duradero, que no sea perdurable. Y de aquí fuimos a Barcelona. Copiamos en Barcelona el almacén de Reyes Magos. Creo que aún se hace este almacén de Reyes Magos. Otra manera de entender el lugar es el patrimonio. Mi hermano, que también está en nuestro despacho, hace muchos años que está trabajando en el ámbito del patrimonio. El patrimonio como concepto, lo que pensamos como sociedad que vale la pena, que debemos mantener y que debemos preservar y que seguramente no podemos tocar. El patrimonio casi es intocable, pero ¿qué pasa si tocamos por unos minutos el patrimonio? Lo efímero nos permite entrar en el patrimonio. La arquitectura efímera nos permite entrar y entenderlo, realzar, ¿no? Y poner una guinda, ¿no? Poner una guinda, poner algo que nos haga ver algo distinto. Este es el puente de Manresa que construyó Berenguer de Montagut, hizo la Catedral de Mallorca, Santa María del Mar. Increíble lo que hacía este hombre. Hizo un puente en Manresa. ¿Qué pasaría si en este puente durante unos días, semanas, tal vez meses, ponemos esta pieza? Tubos metálicos, un carrillón de viento, un carrillón que suena. Cuando hace viento, suena y que tiene la característica de convertir el puente en un instrumento musical, en una pieza, diría, con una plasticidad que es distinta, una plasticidad distinta a la que tiene un puente medieval de piedra, solo por unos instantes, con una luz que cambia. Y este puente, este pequeño detalle hace que veamos el puente de otro modo. Esto que añadimos, este objeto que añadimos nos hace ver lo que ya vemos desde hace 5 siglos y por una semana es algo distinto. Otro modo también de comprender cuál es el patrimonio, a veces es saber qué podemos hacer cuando estamos actuando. Aquí tenemos San Paul, aquí en Olot. ¿Qué pasaría si diésemos una vuelta? ¿Qué pasaría si pusiésemos este círculo aquí en el puente de Bilbao? O, por ejemplo, en este porche, ¿no? De Granollers. De Navidad, en Navidad, hace unos años atrás, nos pidieron que hiciésemos esta intervención navideña, ponemos unos diamantes, unos deseos, estamos haciendo una intervención en cierto modo en este patrimonio que ya existe. Estamos creando un diálogo con una pieza que precisamente ya existe. Aquí tenemos unas ruinas, he visto por aquí Magda también, que sabe de lo que hablo, una pieza, ¿no? Que nos lleva a comprender el patrimonio construido que tenemos aquí en Garrocha, que desde sobre todo la perspectiva de Rafael podemos realzar para hacer entender, ¿no? El patrimonio de las casas de campo, de las masías que nos explican nuestro paisaje, entender lo que hay por detrás y crear, como diría, una manera de leer nuevamente para ver lo que son las masías, lo que eran en el pasado, esta construcción tradicional que nos lleva a comprender también este conocimiento que a lo largo de las generaciones se han ido transmitiendo. Aquí tenemos fotografías de la tablería o también Can Sargantana, donde Jaume, tú estás por aquí, sabes de lo que hablo. Y bueno, mantuvimos la esencia de esta casa, ¿no? Mantuvimos allí en Santa Pau
hicimos este primer esbozo de cómo era y esto es un poco lo que nos queda, ¿no? Claro, es habitable, se ha habitado. Queremos entender y comprender, realzar el valor que tiene una ruina. Una ruina es algo intrínseco que tenemos nosotros. A mí me fascina, a los románticos también les fascinaba. Y es que las ruinas tienen algo, algo de desconocido, de un pasado que no nos pertenece. Alguien ha vivido allí, ha pasado algo más. Hay un secreto escondido entre las ruinas, ¿cierto? Estas secciones que podemos ver, estas piezas, la cabaña, las salto así rápidamente, pero como este patrimonio nos ofrece la posibilidad de cuestionarnos según qué cosas. Otro tema sería el vacío y la materia. El vacío es lo que evitamos, ¿no? En Japón, por ejemplo, los recintos japoneses, el centro es lo vacío. En Atenas tenemos el Partenón y aquí se rellena. Urbanísticamente lo rellenamos todo. Tenemos pánico al vacío, tenemos pánico al silencio como sociedad. No podemos estar callados, no podemos tener solares ni superficies no construidas, no podemos tener un vacío. Esto es algo que a los occidentales nos cuesta enormemente. A veces debemos tener una mirada hacia Oriente para comprenderlo, pero cuando hablamos del vacío también hablamos de lo que rodea el vacío. Tenemos este edificio Alta Diagonal que hizo Jordi hace unos 15 años, que rehabilitación de este edificio. Queríamos hacer un árbol y nos dijimos, un árbol de Navidad sin árbol. ¿Qué quedaría de la forma, no? Tenemos 500 bombillas que se colocaron en 50 metros de altitud. Dejamos este vacío interior constituido por las bombillas. Solo había bombillas, estas luces, no había materia. A veces es desfragmentar. Aquí tenemos un workshop en Granollers de cómo unas cintas pueden dejar, ¿no? Objetos que quedan en medio creando esta cueva. La construcción de la forma, cómo rellenar para sacar este molde y además también dejar lo que nos queda dentro. Un pabellón que construimos en Sant Jaume. De hecho, ganamos un concurso hace años. Algún día, no sé, se sabrá. Este pabellón de Sant Jaume donde teníamos, ¿verdad? Esta idea tectónica construida en madera que nos brindaba este vacío, esta celosía que nos dejaba el vacío, que era el espacio habitable de la pista para tener una pista cubierta que nos daba este punto interior. O este vacío, un concurso que no ganamos, pero bueno, el proyecto que ganó fue muy bonito, pero una reflexión muy interesante que tuvo lugar en Sevilla. ¿Qué pasaría en la plaza del Humilladero? La gente entraba con los caballos, se agachaban para entrar. ¿Qué proponíamos? Una especie de cúpula dorada, como en la Alhambra. Entrabas y más o menos a 1,40 m, pues veías toda la ciudad. Teníamos esta visión horizontal, pero sin embargo estábamos dentro de otro lugar. Es la dualidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. O también este proyecto que hicimos en Caixa Forum, interviniendo también con el patrimonio, en la Casa Marramón, Toyo Ito, ¿qué hicimos? Una zona de sombra con una materia muy sutil. Eran telas, un tul que dejaba pasar la luz. El viento movía las telas, bailaban las telas con el viento y se creaba esta especie de cueva, una cueva que casi nos daba la sensación de estar en el fondo marino. La luz pasaba creando una atmósfera mucho más fresca. Se largó hasta septiembre cuando el calor terminó, muy agradable en verano, y este vacío rodeado de una materia que es movible, ¿eh? Una materia que es blanda, una materia que no es dura, y eso es un poco lo que nos pasa con los bosques, cuando tenemos esta sensación, o vacíos también de otras instalaciones que hicimos. Este es un vacío doméstico de una ruina que dejamos durante 3 días cortando ramas y dejamos este vacío en una ruina. Otro vacío aquí en la Plaza Mayor de Olot. Bueno, la brigada puso una serie de piezas, en el centro había este óculo que era el vacío. ¿Qué sucede cuando dejamos de tener materia? ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Qué pasa cuando ordenamos la materia y cuando dejamos que respire, cuando dejamos silencios? Y este es un proyecto que hicimos un par de meses. Fuimos a Menorca, queríamos hacer una cena para 500 personas de una empresa de construcción y dejamos un recinto, esta parte
que tenemos precisamente, ¿no? Delimitada, e hicimos una especie de carpa encima que también tenía un óculo, pero que generaba este vacío para poder acoger a 500 personas que cenaron allí. Y cuando hablamos de la materia, esto es una capilla industrial que realizamos con vigas que nos dejaron precisamente Manchurios que tenían almacén al lado. Había 70 toneladas de hierro, ¿no? Y se notaba, ¿no? Se notaba esa masa que teníamos, la colocamos con la gría, ¿verdad, Cristina? Allí subida encima de todo, junto con Emi, todos estuvimos allá sujetándolo. ¿Y por qué? Bueno, para tener un hito vertical. Bueno, no llegamos a tan alto, 12 metros, pues no fue tanto. Pero bueno, para ver esta masa, sí, pero a su vez no. Lo que queríamos era ese vacío. Uno entraba y veíamos ese vacío, ¿no? A veces es lo que buscamos también en las iglesias románicas, ¿no? Nos tapamos muros gruesos para sentir también el vacío de esos muros, casi como si fueran excavados en la roca. Y este vacío también, una pieza que hace poco tiempo hicimos en Salou, en el Paseo Carles Buïgas, que construyó las fuentes mágicas también de Montjuïc. Y bueno, con tubos de acero inoxidable fuimos y nosotros lo montamos allí, lo soldamos nosotros, yo con Gerard, Cristina, estábamos todos allí. Y dejamos esta especie de parábola, que era este espacio que nos brindaba este vacío con esta masa y materia de tubos de acero inoxidable, repetición por iteración, que nos brindaba este conjunto en una rotonda. No es muy glamuroso, ¿verdad? Hacer cosas en una rotonda. No habíamos hecho nunca nada en una rotonda. Pero bueno, tiene su punto divertido. Es una rotonda que, bueno, al final sí, que actúa como un hito vertical en un paseo. Otro edificio que estamos construyendo en Sils, en pleno bosque, una retícula con una malla, un bosque. Le ponemos una estructura, le ponemos unas piezas y dejamos espacios vacíos para que, bueno, cada edificio pueda cruzarse. Hoy por la mañana estuve allí. Se trata de un pinar y todo el edificio cruza este pinar para comprender esta masa, una masa que es necesario también para entender los vacíos que vivimos. O también esto que hicimos con Yuernia, este nido de fuego que lo hicimos, lo soñamos y lo ejecutamos y lo quemamos al final. Esta especie de cueva que nosotros dibujamos después, porque no sabíamos muy bien lo que pasa. ¿Sabes? A veces el método del prototipo es tan grande que no nos cabe en casa. Así que dejamos este vacío, dejamos este espacio tan bello, ¿no? Y nos preguntaban, ¿lo vais a quemar? Sí, sí, lo quemaremos. Es lo divertido, ¿no? Entender el tiempo de los objetos, de las cosas. Las cosas tienen que ser bonitas en un preciso instante, en el momento cuando tienen que ser bonitas, y punto. Y por otro lado, también esta virtud de ver que las cosas nunca son eternas, ¿no? Se necesita tener un margen para el tiempo, ¿no? Podemos ver más en fotografía también, pero ya está. Esta pieza y aquí pues lo quemamos. Fue muy bonito cuando lo quemamos, estuvo muy bien. Y también son rituales, quemar, ir más allá, traspasar. Y aquí también el hecho de sentir y experimentar. Una fotografía de un puente que está en Tortosa, que sufrí años A, una obra de hace ya casi una década, junto con Maca y mi primo, me adoran todos. Él hacía de ingeniero de puentes y caminos, no sabía nada, pero bueno, la constructora con unos precios bastante rebajados y aprendimos sobre todo, bueno, pues lo que no se podía hacer en tal caso. Una metáfora, un puente nos permite ir de un lado a otro y también ejecutar un trabajo intenso a la par que profundo, un trabajo consciente de que primero proyectamos por dentro y después proyectamos por fuera. Y esto considero que es muy interesante una vez que lo vemos, ¿no? Uno bueno, se proyecta por dentro y para ver lo que se proyecta afuera. Y si hablamos de emociones, hay que viajar hacia nuestros adentros, una pieza efímera que, bueno, Cristina, aquí te quemaste 3 veces, ¿verdad? Todos hemos sufrido con cada una de las piezas. 600 platos. En una plataforma, la gente transitaba, pasaba, los platos se movían y algunos se rompía. Bueno, era un elogio de la fragilidad, también de la culpa, ¿no? ¿Qué sucede con la culpa? ¿Cómo nos sentimos culpables y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos roto un plato? ¿Por qué hemos hecho algo?
que tal vez, bueno, no deberíamos hacer. ¿Qué pasa con todo ello? Lo podemos explicar también a través del arte y de la experiencia. Pues esta pieza que tal vez algunos de vosotros la visteis, la montamos para Yuernia, se llama Aurea, como mi hija, que también se llama Aura, pero era por el aura de los árboles que tienen esto, ¿no? Lo vimos con Andrea, ¿verdad? Estuvimos en Madrid viendo esta pieza. Son unas piezas que rodean un árbol y esta fotografía tan bella es una foto que, bueno, encontramos a Pep Sau, que estaba por ahí con su cámara, y le dijimos, oye, mira, va, saca unas fotos. Y fuimos con Audal, que estás aquí conmigo, eras muy chiquito aún, y con mi padrina falleció al poco tiempo, ¿no? Son esas fotos que nos dicen, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Un camino iniciático. Antes de cruzar un puente, hacía frío, humedad, una invitación a ir a este bosque con una música que se escuchaba, un espacio casi de meditación. La arquitectura también puede hacer esto, ¿no? Llevarnos a sentir según qué cosas nos lleva también a sentir y dejar que las emociones fluyan. Y aquí en nuestro taller también os invitamos a que vengáis. De hecho, vivimos en un garaje que convertimos en taller, que se ha convertido en nuestro hogar y en nuestra casa, un espacio donde mucha gente viene con un espacio de baile, de terapia, en los bajos, que compartimos cada vez más gente, ¿no? Somos bastantes los que vamos allí, familiares y también otros amigos, gente que no es familia, pero que al final también es familia, que trabajamos aquí. A fin de cuentas, es un modo de vivir y de comprender las cosas, ¿no? El compromiso que tenemos con las cosas que hacemos y realmente sí tienen un eco con todo lo que hacemos y nos llega. Una pincelada de un proyecto que estamos concluyendo, es una capilla en forma de paraboloide con una elipsis en proporción áurea, con un encofrado de cedro que nos deja esta pieza, que es como algo que está en una zona subterránea, un espacio para trabajar las emociones justo aquí y que tiene más elementos de capilla que de otra cosa, un paraboloide que tiene todo este espacio en esta cubierta. Y aquí arte y alma, dos cuestiones, un concepto que, bueno, habla mucho de la arquitectura efímera, pero que sobre todo nos muestra lo que nos pasa en estas ganas, ¿no? De perdurar. Y lo que perdura, a fin de cuentas, es lo que muere y nace. Lo que queremos bueno, queremos, es claro, las especies mueren, mueren, nacen, nacen, mueren, ¿verdad? Y parece, bueno, que finalmente todo se termina rompiendo. Es este hecho. Y nos pasa algo que, de lo cual no solemos hablar mucho, ¿no? De la vida, de la muerte, de este espacio de reflexión, sobre todo respecto a lo que hacemos en este mundo, cuánto nos queda aquí también. Esta es una pieza muy bonita de Rafael Masó en el cementerio de Juià, donde tenemos la planta. Es fantástico el lugar, este lugar en Juià. Y precisamente justo con Marc, que estaba por aquí, había unos maniquís. Gracias, Marc. Nos dejaron unos maniquís, 80 maniquíes, que los enterramos y era este camino hacia un plano virtual. Una vez más, ¿no? La eternidad. Podemos hablar de Heidegger, de las ciudades invisibles, de Italo Calvino, vivos, muertos, arriba, abajo, un plan simbólico también en el cementerio. Hubo la posibilidad de plantar estas figuras, plantación de figuras que se plantaban en el paisaje, que iban descendiendo y que de modo virtual llegaban al plano del cementerio, como hace Dorney Gombley también. Cuando vemos una figura humana nos identificamos con el paisaje porque le brindamos una escala también. Cuando damos esta escala, en cierto modo, vemos todas estas figuras que de un modo inevitable pensamos dónde estamos, ¿no? Si tenemos la cabeza bajo tierra, no estamos por detrás de todo. Bastante curioso porque nos queríamos colocar en algún lugar y yo pensé, bueno, muy adelante no quiero estar, ¿sabes? No tengo tantas ganas de estar ahí en primera línea con este afán que tenemos para perdurar. Otra pieza, esta parte casi del subconsciente, esto es en Rouen, en el norte de París, en Rouen, en Normandía, un concurso para un proyecto muy bonito de piezas artísticas y había este pino
dejamos este pino, que son pinos, diría que son padres, ¿no? Que sirven para que crezcan y nazcan más pinos, un pino de 30 metros. Y dijimos, ¿por qué no queremos una escala de caracol para poder subir y ver el paisaje? No teníamos presupuesto ni nada, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si hacemos subir el subconsciente? Bueno, pues vamos a hacer una escalera de 26-27 metros, vamos a colocar esta figura, nos vamos a identificar con esta figura y así nuestra cabeza de repente tiene vértigo. Subimos arriba y estamos ahí arriba, vemos el paisaje, ¿cierto? Esta escalera que tenía dos figuras, una pieza muy alta, una pieza muy divertida, ¿no? De cómo lo construimos, porque también teníamos que doblegar al contrario y se podía sustentar, ¿no? Este ensayo-error de los prototipos que tienen que funcionar luego al principio. Y atmósferas y emoción. Veis que os estoy dando pinceladas de proyectos y me interesa más, ¿no? Las preguntas y las reflexiones que vemos por detrás. Atmósferas y emociones. Bueno, diría que una de las piezas efímeras, que fue pre-efímera porque la quemaron antes que surgiera, ¿no? Antes, una semana antes, se quemó este laberinto que queríamos hacer, ¿no? Y que finalmente, bueno, colocamos este árbol que seguía siendo un árbol de 500 metros cuadrados calcinados con una potencia olfativa fantástica. Pusimos aspersores con esta plasticidad en un árbol pintado en blanco y en medio de Girona y que nos brinda esta atmósfera, que nos da algo intangible, lo que no se puede tocar, que va cambiando, que hace que un paisaje sea, que de repente hace que el olor sea distinto, que no tiene nada que ver ni con el sonido, ni con el olor, ni con nada en absoluto, pero hace que estemos ahí, nos traslademos en algún lugar, ¿no? Qué difícil es crear una atmósfera y qué bello es cuando vemos atmósferas también en algún lugar, ¿cierto? Este de aquí fue uno de los proyectos que fue realmente muy bonito hace ya una década. E hicimos un cráter en Lluerna, queríamos reproducir lo que sería un volcán con estas cintas, una parte física iban pasando por el volcán y una parte más etérea, que era el humo. Este humo que creaba una especie, ¿no? de manto, a ver, llevo mucho tiempo sentado, y que finalmente proyectaba este humo que hacía un recorrido, ¿no? Y era fantástico este humo, y estas fotos son de Taxao, que estuvo un par de días sacando fotos, fue un regalo también muy bonito. Y el año pasado lo que hicimos fue un homenaje, una instalación desde Lluernia, un homenaje a Pepsao. ¿Por qué no hacer una instalación que sea una atmósfera, cierto? Las fotos son tal vez más malas, se nota. Hicimos un puente de lava que cruzaban láseres y teníamos pues esta especie de plano, un plano que generaba el efecto de la luz, ¿no? Confiamos mucho en la luz con estos láseres, con este humo, con sonido. Uno lo podía cruzar como un camino incandescente en medio de la lava. Y después el tiempo y la reflexión. Aquí también vemos una pieza que hicimos para Yuernia este año. Bueno, fue una de las más importantes aliadas, como también en muchas otras ocasiones, y era un obelisco. Este obelisco, como esa vertiente que tienen los menires. Obeliscos encontramos en muchos lugares. Estas piezas verticales que sirven para dar significado a un lugar y decir, mira, estamos aquí como el menhir. Marcan el tiempo, marcan el espacio y por detrás hay una reflexión, ¿no? Ya que muchas ciudades tienen un obelisco. También podríamos tener un obelisco nosotros en Ulot, solo unos días y lo quemaremos. Era algo fantástico conseguirlo, ¿no? Vamos a hacer todo el esfuerzo que hacían, ¿verdad? Los egipcios, lo vamos a hacer con madera, a nuestro modo, como podamos, porque no sabemos mucho más, lo elevaremos el máximo posible y además lo quemaremos y que la llama sea abundante, ¿no? Porque es así como realmente podemos marcar este hito. Y tenemos que enmarcar de un modo permanente. ¿Es necesario que los obeliscos y las cosas sean permanentes o podemos solo marcarlos en un instante en el tiempo como si pudiésemos poner solo pequeñas simientes en el tiempo, ¿no? Y es algo que, bueno, al final, y aquí vemos cuando se quemó, tan bello. Sabemos que estas cosas ya no las veremos más, las podemos ver en foto y no tienen ningún afán de perdurar o dar significado. Esta de aquí la hicimos en Navidad en la Plaza San Jaume de Barcelona, una estrella, el diálogo entre el ayuntamiento, la Generalitat, una pieza muy alta. Se ve pequeña, pero era muy alta, con mucha luz, pero que finalmente era, bueno, un punto de luz de diálogo entre una pieza y la otra, también a modo de reflexión de simbolismo.
Y aquí tenéis este vídeo de cómo era por dentro, con hexaedro de tres rectángulos áureos, siempre la geometría mágica, una vez más, estos rectángulos áureos como una nave espacial en su interior, con esta pieza. Hay otra pieza que también tiene la virtud de aprovechar cosas que ya están en la ciudad. Esto es la plaza del Ayuntamiento de Logroño, de Moneo. Columnas del 81-83, son muy bonitas esta plaza. Moneo sabía mucho, sabe mucho. Piezas que te llevaban a pensar, madre mía, por un casual, ellos tiraron las farolas de Logroño y ahora las ponen de LED de plástico bastante más feas, farolas de los años 80, no sé qué, pero estas son divertidas también, tienen su gracia, estas piezas que ya casi no se utilizan, las arreglamos y las colocamos y quisimos hacer esto, ¿no? Nos dijimos, vamos a hacer una condensación urbana, vamos a hacer una vez más la materia, vamos a dejar un poquito más, ¿no? Esta materia vamos a poner un hito vertical en medio de la plaza con estas farolas, en este casi laberinto, con algunos bancos de por medio, unas farolas que las ves, algunas tienen 12 metros, otras 1,5 metros, una relación formal distinta con todas las farolas y que crea esta pieza. Sí, una pieza tal vez más artística, duró una semana, el diálogo con las columnas de Moneo, el diálogo en este espacio muy abierto, con unos zapatos, sí, hay zapatos de nuestros familiares, ¿verdad? Que sujetaban estos palos y los bancos, los zapatos, estos balancines. Estuvimos con Gina, Gerard, Cristina, lo montamos, también Joel, Dani, todos montamos estas películas, ¿sabes? Que nos montamos también con esta parte, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos dos, tiempo y reflexión. Diría que también diríamos es la proxémica, no era el tiempo y reflexión aquí, sino que era la proxémica y el habitar. Edward Hall habla de la proxémica en el espacio, que sería este espacio, lo que nos pasa a los seres vivos en todo el espacio que nos rodea. Un libro del año 71 de Edward Hall, un antropólogo, que decía cómo el espacio, ¿no? Finalmente nos influye con nuestra actividad. Desde el urbanismo hay poco que podamos hacer. Claro, no podemos hacer ninguna chorrada ni explicar chistes en el espacio público. No tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Como de un modo no perdurable, sí podemos subir el volumen y hacer algo, cosas tal vez más punkis. ¿Qué pasaría si abrimos esta grieta, no ponemos ninguna indicación? Tú, Joan, sabes, estabas ahí en Figueras, ninguna indicación ni al principio ni al final. ¿Y qué pasaría, no? Pues que tenemos un espacio estrecho donde dos personas no se cruzaban, pero tú podías pasar por ahí en medio de un modo más o menos, no sé, como podías, pero de repente te cruzabas con un desconocido, ¿no? Cuando el espacio es pequeño pasan muchas cosas. Pasabas por aquí, cuando te cruzabas con alguien, pues la interacción humana, el espacio nos condiciona en cierto modo, de un modo muy interesante, y lo podemos experimentar con el arte y la arquitectura, y es muy bonito hacer experimentos antropológicos también en el espacio público, que sirve para poder probar las cosas de un modo permanente y no permanente también, ¿verdad? Podemos ir probando. Después también el habitar, cómo habitamos las cosas. Esta mañana estábamos aquí en Candusells, que es una casa pequeñita, cómo conservar las ruinas, comprender el paso del tiempo, el peso del tiempo, precisamente lo que viene. Esta es una casa de Chatham Sisa donde vemos precisamente el horizonte en ese eje, vemos ese horizonte maravilloso que nos pasa, donde tenemos este espacio, comprender un poquito toda esta tradición de la arquitectura, pero sobre todo estos espacios, espacios que se van entrelazando los unos con los otros. Esta foto es de ahora, es de hoy, de esta mañana, ¿verdad, Joan? He pasado un instante y, bueno, he hecho la foto y ya empiezan a vivir. ¿Cómo vivimos los espacios? No vivimos en pisos de una inmobiliaria con metros cuadrados, no, vivimos volúmenes y la alma o vive más, tiende para expandirse en todo el espacio, el alma llega a todos los rincones, lo cual es siempre muy bonito también, muy bonito precisamente de ver estos espacios y estos diálogos. Este restaurante que está aquí en Olot, lo podéis ir a ver, se llama Equilibri. Hay algo muy bonito de este restaurante,
Y es que precisamente toda esta parte de aquí había sido una nave y lo derrubaron para tener una promoción de viviendas. Bueno, eran unas viviendas tal vez más nuevas que no tienen el valor que tenían lo otro. Una sección muy, muy bonita con un patio en el centro y había algo, ¿no? ¿Qué pasaba en el centro? En medio, lo vemos un poquito aquí, ¿no? De todos los muebles y tal, y la escalera aquí, pero sobre todo, ¿qué pasaba en el medio? ¿No? Teníamos una pared y pusimos un espejo con nuestros diálogos que podíamos hacer y el hecho de poner ese espejo nos da un efecto de más amplitud y además nos lleva a viajar más en el tiempo. Antes había todo esto, la nave era así, ¿verdad? Nos explicaba algo que ya no está. Vemos un reflejo de cosas que ya no existen. Y esto, bueno, pues la arquitectura a veces tiene la posibilidad de permitirlo, en cierto modo. Y concluyo con tres proyectos. Uno es aquí también en Ulot, la Casa Monsacopa, que está justo por detrás del cementerio. Una casa que al final también es una estructura habitada. Es un experimento, unos clientes realmente muy bonitos, muy lindos ellos. Muchas gracias a tanta gente, ¿no? Que nos lleva durante tantos años a hacer proyectos y este terreno natural. Poder ver que se puede deshacer cuando queramos, esta complejidad y contradicción ahora lo tenemos y lo podemos sacar, y sobre todo porque no creemos, ¿no? Que tenemos estas piezas, que tenemos estos círculos. Esto es algo que también, bueno, lo hacía Louis Kahn. A partir de los círculos explicábamos lo que era cuadrado. Bueno, muy bien. Vaya, qué tipo, ¿no? Una redonda explicaba el cuadrado, ¿no? Bueno, sabía mucho él. ¿Y qué sucede, no? Que tenemos un centro con una escalera, intentamos alargar la parte superior, no es de bancal, que llevamos el árbol dentro y tenemos estas terrazas, dos o coches que dejamos este espacio, este vacío, lo damos a la ciudad, hay pilares que nos molestan, pues los sacamos. Los sacamos y ¿cómo lo hacemos? Bueno, con unas plantas, con las habitaciones, una estructura que está habitada finalmente de madera. Bueno, esto no es muy interesante, pero ¿qué hacemos? Ponemos una viga encima que cuelga la fachada, ¿no? Podemos sujetar esta fachada que cuelga y hace que no sea necesario este canto del pilar. Añadimos complejidades con esta pieza, que de hecho es esta de aquí. Es un poco esta pieza de Jacques Tati, esta película del 57 de Monocle. Hay una escena bellísima, él llega el sobrino, vive en una casa moderna, muy racional. No quiero criticar el racionalismo aquí, ¿cierto? Pero creo que es interesante que nos lo planteemos también. Hay otras maneras para entrar y comprender el mundo. Y bueno, le gusta mucho más vivir con su tío, que es bohemio, ¿no? Y le muestra París, le muestra, ¿no? Y al final de llegar a su casa ya no sabe lo que está pasando. Pasan cosas absurdas, ¿no? Por toda la casa. Y un poco es esta relación que nos generan los espacios y las alturas y también las acciones que nos permiten pues tener un espacio no solo físico donde podemos pisar, sino que también nos podemos mover en nuestro modo de comprenderlo. Esta estructura de madera, una estructura que, bueno, es una celosía de madera, no voy a entrar en detalle, una parte que también que creo es interesante con estas casas que están en desnivel, miramos hacia atrás y tenemos este, precisamente este barranco, estamos enterrados y a la par volando. El subconsciente nos dice, vaya, está pasando algo aquí. Estamos en ambos lugares al mismo tiempo. Y cuando entendemos esta parte más sutil, ¿verdad? Que nos viene por la emoción de vivir, de sentir estas cosas, entonces vemos que todos estos espacios tengan un poquitín más de interés. Aquí veis un poco desde arriba cómo cuelga el pilar, este espacio cedido aquí, esta doble altura del árbol, esta doble altura que genera un patio en el centro que bueno, al final es una zona de sombra, este patio, ¿cierto? Vemos esta zona de sombra que se puede cerrar, vemos el patio que atrapa la luz, de repente hay balcones, ves a tres alturas, esta relación visual, un poco, bueno, de empezar a aprender, ¿no? Y hacer estas cosas que a veces son interesantes también. O también, ¿por qué no? Esta pieza que es un espacio pequeño, pero a la par muy vertical, donde tenemos el fuego, la chimenea, con una luz cenital que inunda este espacio. Y el espacio no tiene por qué ser enorme. Puede ser grande, pero en vertical. Esta desproporción que a veces podemos tener, podemos estar en un espacio de dimensión reducida, pero con una cierta vocación vertical también. Y aquí tenemos el penúltimo proyecto que os explicaré, este habitario,
Habitare o Hogar sin casa, a pocos metros de aquí, es una reflexión sobre todos los arquitectos, bueno, que podemos hacer casas, a pesar de que nos pese, no podemos hacer hogares, porque el hogar del fuego, la vida que se hace en torno al fuego, lo hacen las personas cuando viven. Y cada persona hace su hogar con sus objetos, sus pertenencias y sus cosas. Y la pregunta era, ¿podemos crear un hogar sin casa? Aquí no había casa, pero bueno, teníamos este dibujito, ¿no? Los mismos muebles que dibujan la casa, pero no hay casa en sí misma. Este dibujo de Williamson Robinson, el habitar hacia afuera, tenemos precisamente aquí este andamio, estas muletas, ¿verdad? Con esta pared medianera que no se aguanta por sí sola, ni se aguanta tampoco el propósito de tener una casa aquí que seguramente, bueno, nadie vivirá aquí. ¿Y qué nos pasa? No tenemos una asignatura pendiente precisamente aquí en el centro y existe la oportunidad perfecta para tener, ¿no? Esta estructura, eh, hacer muebles, pintar muebles y colocamos estas piezas que están aquí. Soldamos, estuvimos aquí algunos días colgados. Aquí teníamos esta relación directa de lo dentro fuera, del cual a veces hablamos a nivel teórico, ¿no? Y además el confinamiento, pasaron cosas interesantes. I d'aquests mobles, quasi la rua de Percebe, hi havia el mirall de la mare de la Marta, que sé que estàs per aquí, Marta, que t'he vist abans, no? El mirall de la teva mare que havia viscut aquí. Hi havia els mobles d'en Xevi, la meva sogra, hi havia els mobles de... Y estaban los muebles. Què ens passa amb els mobles? ¿Qué Què nos ens passa amb pasa les con los pertinences? muebles Segurament el que ens passa també és viejos, con estas pertenencias? que tots tenim algun record Normalmente d'aquestes lo que nos coses, del pasa es passat, que d'aquesta normalmente memòria, todos tenemos algún que recuerdo de estas hem cosas, de este cedit, hem pasado, confiat en un objecte de d'explicar, esta de poder explicar memoria, records, de poder explicar de coses, de poder poder visualitzar alguna explicar que ja no ens pertany, cosas, algú intrínsec a cosas que nosaltres, ya no que nos se'ns escapa també pertenecen. d'aquests mobles. Y hay En un algo cas intrínseco en nosotros deia la que Irenemeta, de dir "És que aquí no hi se ha vida, pierde l'edifici, al ver però estos alguna cosa passava, no? muebles, porque amb aquesta algo mitjana. Va pasaba nevar, vam fer les fotos. Aquí us deixo aquí el con narrador, esta zona. Y i a nevó vegades també también. la Aquí música, no? Un altre tenemos narrador, però són además projectes paral·lels. la música, El de la son casa, jo crec que és una proyectos estructura d'habitatge. paralelos. Al El final de la necessitem poc, casa son necessitem poder habitar un estructuras cos físic habitadas. Necesitamos pel lloc per poco poder-ho habitar, para poder de manera habitarlo. controlada. Aquí tenemos ese control de la I luz. la mateixa música doncs, ens anava ensenyant els espais, igual Y que con la feia com música si el món vemos los feia espacios molt eròtic, del mismo modo que i el que ocurrió anava passant, en no? Olot. Transitant Pues se iba pasando, se iba per transitando la casa. por la casa. Jo tinc un experiment, també, com moltes d'aquestes arquitectures, veieu que també les cases han passat més ràpid. Y Potser vemos a aquí vegades podem estas experimentar menys, arquitecturas. A veces podemos experimentar menos porque vivimos en esas casas. intervencions que duren poc, Pero estas tenen la virtut de intervenciones ser que duran prototips, poco tenen la tienen la virtut de virtud de formar convertirse en prototipos y de plantear preguntes preguntas artístiques, antropológicas, de poder preguntar artísticas, aquestes del coses alma, que es és decir, important aquí. poder preguntar estas I cosas que aquest és son l'últim projecte que el interesantes de farem aquí. d'aquí poc. Y Aquesta és la este es meva Pepi, el que et va morir último fa proyecto. Esta 2 es mi anys, abuela de que se 16 murió anys. hace 2 años, Pepi Aquesta se senyora que va llamaba, néixer y en esta 27 señora a nació en el Sants, a año Barcelona, 27 en el barrio de Sants de molt a prop Barcelona, del pavelló Mies. muy cerca del pabellón Mies. Es va començar a córrer el projecte l'any 27, 28. Dic, ostres, dic, això Y és empezó el proyecto en el quasi 27, coetani. 28, es casi coetáneo Aquesta senyora, el seu pare se'n va anar de a pintar a Sants, va esta morir a Olot. señora. Su padre fue Ella a va venir, va pintar viure a a Olot un any, Sants, va viure tota después la vida aquí a Olot. vino a Fa 4 o 5 anys, Olot ostres, y seria hace molt 4 o xulo, 5 tots els mobles años d'aquesta domesticitat, pensó que sería, que volien anar al pensamos pavelló. que sería muy Mira que bueno no és una tener casa, todos perquè el pavelló estos Mies van Barroy. I muebles, podem perdón. reflexionar molt amb aquesta domesticitat. Y claro, se puede reflexionar mucho sobre esta plasticidad. ¿Qué pasaría si lleváramos todos los muebles allá? Y bueno, se puso enferma, se murió. Tenim els mobles, de fet estan aquí a la fàbrica de Ganivets. Tenemos Tots els aquí mobles els tenim los guardats. muebles Hem guardados fet el que y és que hemos inventariado los no tenim muebles. aquests mobles, no? Però hem passat cada moble, el Hemos que pesava, el que hi havia, pesado los muebles, hemos visto lo que había per fer dentro. què? ¿Para hacer Doncs per qué? amoblar el pavelló Mies, per posar Para domesticitat, amoblar el pabellón Granollers, Mies con posar-lo esta tot en un, i a més a més una domesticidad cosa
con este contrapunto. Y hay algo interesante del pabellón Mies, que tiene una altura de 3,10, 3,20. Nuestro punto de vista está más o menos al 1,60 m, es decir, exactamente a la mitad, y crea una simetría vertical perfecta. Y cuando tienes un fotógrafo que no sabe, pues se agacha, pero los que saben, saben hacer esa foto en el centro. Y volvemos al concepto de la eternidad, de las ciudades invisibles. ¿Y qué pasa si llenamos el pabellón desde otro plano? Y si viramos esa foto, vamos a virar la foto, vamos a explicar que el pabellón tiene este techo blanco, que tiene una escultura que flota y una piscina de cielo. Y vemos otra vez ese mismo dibujo. Vamos a montar esta historia con estos muebles, con un mantel que se aguante con una resina. Es decir, vamos a explicar el pabellón de una forma diferente a través de la foto, porque durará poco, desde el 30 de julio al 17 de agosto. Os invito a ver esta pieza en el pabellón. Y no es tanto el espacio físico, sino la fotografía y la imagen que nos queda del lugar y nos permite girar esa imagen, darle la vuelta y ver el pabellón de otra manera, geométricamente y también con esta domesticidad. ¿Es una pieza artística? ¿Es una pieza arquitectónica? Son preguntas que se plantean, pero es al final un proyecto que nos permite experimentar y preguntar. Y es así como van todos los proyectos. Me gusta mucho esta última frase de aquí. Trabajar la incertidumbre es trabajar lo efímero, es trabajar desde dentro, es trabajar con los miedos más profundos. Es incansable y constante. Un trabajo fluido en complejidad directa con la naturaleza que habitamos. Para mí es esta arquitectura, desde estas preguntas, desde esta indagación, desde esta manera de intentar buscar respuestas y generar más preguntas. Y aquí lo dejo. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora preguntamos. ¿Preguntas? Moltes gràcies. Muchas gracias. Ara és el moment que si voleu Ahora es el preguntes, momento fem-ho. de lanzar las Si preguntas. queréis hacer preguntas, ahora es el momento. ¿Ningú? No. ¿No hay preguntas? ¿Nadie se atreve? Nobody dares? Yes? A ver, aquí tú. Ajá. Ajá. Bueno, jo em dic Aleix, soc Soy del Aleix. Aleix. La meva pregunta potser és una miqueta tonta, però Mi com pregunta espereu puede ser un poco tonta, clavar els pero muebles ¿cómo sense vais a clavar? clavar esos muebles en el techo sin reventar la piedra? Esa es una muy buena pregunta. No sé si está Uriol por aquí también. Bueno, tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer. Está soldado. Hemos creado un plano de los agujeros que nos permiten perforar, porque el pabellón es un patrimonio que no es real realmente, porque es del año 86. Se deconstruyó y tiene un hormigón de 20 centímetros con yeso, con estucado. ¿Y qué pasa si perforamos agujeros? Bien, pues podemos hacer agujeros y taparlos. Y esto significa que podemos intervenir en ese patrimonio. No sé cómo lo han aceptado, la verdad, pero lo han aceptado. Y es así como lo podemos hacer con mi hijo. También pensamos con Superglue, podemos colgar una silla del techo, pero eso no funciona.
hay algunas cosas que pesan, otras aguantan desde el suelo. Básicamente creamos agujeros y tenemos unas alfombras grandes y vamos minimizando los agujeros. Pues gracias. Otra cosa, en lo que respecta a los textiles, hay los textiles, las telas, hay unas resinas y cuando lo pones del revés parece que la gravedad también gira. Y entonces, bueno, estamos intentando llegar a un acuerdo con la gravedad. Una otra pregunta, sí. ¿Tú? ¿Otra pregunta? Sí. Muchas gracias por la presentación y lo interesante que era. Me estoy preguntando algo sobre lo efímero, que de alguna manera, de todas formas, todo lo es. Solo es cuestión de a qué escala de tiempo nos ponemos, ¿no? Y es verdad que a veces o hay obras que están destinadas a ser perennes, es decir, a una escala de tiempo que consideramos como permanente, o lo efímero suele durar unos meses, el tiempo de un festival a veces o de una presentación. Y encuentro que es una lástima que no haya una escala intermedia, especialmente en lugares donde la intervención efímera realmente está aportando algo en una pieza en un fragmento de ciudad que necesita estar activado o que le viene bien, digamos, estar activado por una obra que le aporta mucho. Y me estoy preguntando en si en algo como Liuernia, por ejemplo, no sería interesante que en algunos fragmentos de Olot que están a veces un poco decaídos, hubiera unas obras que puedan estar, no sé, 5 años, 10 años, o esta escala un poco intermedia de no decir o todo es unos meses o todo tiene que ser para siempre. No sé cómo tú ves un poco esta noción de una escala intermedia. Es interesante la reflexión y sobre todo porque todo dura el tiempo que puede durar. ¿No? Hay algo de los materiales no son efímeros, lo efímero es el uso que hacemos de ellos. Y hay cosas que pueden durar no más de un fin de semana, no tiene sentido, y cosas que podrían estar allí eternamente. Por ejemplo, este de Habitare duró 8 meses, pero llegó un día que ya no tenía sentido. Hay cosas de Lluernia que aún hay rescate por aquí detrás, que hay un graffiti que se enciende, que hace ya 5 años que está. Siempre intentamos, ¿no? Pero cuando intentamos esto también hay algo de ego de intentar controlar el tiempo. Vale, ¿cuánto va a durar? Por contrato, ¿no? 3 años, vale. Pues no tenemos ni idea, ¿no? Porque es un prototipo, porque no sabemos. Y la otra es porque culturalmente no nos gusta que las cosas se degraden. O sí, ¿no? Es qué pasa con el tiempo, si va a favor o no va a favor. Y qué criterio es ir a favor, ¿no? A mí me encantan las cosas viejas. Llevo jerseys de mi padre porque tienen 40 años, pero no es lo normal, porque es viejo, ¿no? Lo nuevo en esta sociedad es más interesante. Lo viejo tiene pátina, le pasan cosas, es mutante, es cambiante, no es, cambian cosas. Es difícil controlarlo, sobre todo si hablamos de espacio público, primero porque no es de nadie, ni del ayuntamiento, digamos, porque pasan cosas que no podemos controlar, son incontrolables. Y lo que sí que hemos hecho es esta cosa de intentar que una cosa perdure un poco más, siempre desde la buena voluntad, ¿no? De, vale, intentemos que dure un poco más y ya está. La escalera esta está en Juan, la montamos justo hace un año y la vamos a desmontar justo en San Juan de aquí un año. ¿Para aguantar? Creo que sí. No sabemos exactamente, ¿no? Supongo que sí, pero siempre hay algo y hay piezas allí en este festival que 2 años se habrán degradado mucho, ¿no? Y hay piezas que mejorarán, hay piezas que no. Al final también es el control del tiempo, ¿no? El descontrol, la incertidumbre al final, ¿no? ¿Qué nos pasa con esta incertidumbre de no poderlo controlar, de no poderlo tipificar? Es un tema el acotar el tiempo también. Gracias. Sí, sí, el paso del tiempo, lo delicado en arquitectura pasa también a veces, es que se distinga lo que es la pátina bonita de lo que es la dejadez, ¿no? Y a veces incluso puede haber una frontera entre los dos que no son muy claros, porque por una persona es una pátina bonita y por otra persona va a aparecer como una dejadez de algo que se está
envejeciendo de mala manera, cuando en realidad también es una manera muy personal, bueno, muy subjetiva. Pero lo decía porque yo encuentro que he hecho a faltar algunas cosas que había en Olot, en Ibernia, porque creo que realmente aporta mucho a la ciudad, porque le da también esta cosa un poco surrealista de una ciudad donde hay sorpresas y donde pasan cosas, y creo que bueno, está muy bien. Gràcies. I és que crec que tot aquest tema del temps, no, ens has com inoculat, no, una mica com la passió per pensar en aquest Toda tema esta del temps, cuestión del és tiempo, efímer, lo que es efímero, d'aquesta cosa que dura si més, este tiempo que dura más, qué significa que dure más, que y además tiene que ver con la incertidumbre y la eternidad. La eternidad es aquello que se repite, pero que no dura. Y volviendo al tema del tiempo, ¿nos podrías hablar más de la eternidad, como lo has planteado antes? Esto es algo que me interesa mucho. Hay algunos ejemplos. Pere Jaume té uns textos Pere fantàstics Jaume d'aquest tiene tema, unos té un llibre textos sobre fantásticos sobre el el nacer y el Japó, morir y tenen el el templo perdurar en d'Ite, Japón. Tienen un el templo que cada 25 templo anys d'Ite, que cada agafen 25 les años relíquies, cogen las construeixen un templo reliquias, al costat, de fusta, construyen un construeixen templo l'altre, fan de una missa, madera el al salven, se'l lado cremen, no sé què, y no sé cuál es el ritual, si desapareix creman aquell, si es queman el queda 25 anterior, anys més. pero desaparece el Van a anterior l'altre y entonces siguen con el 500 anys que nuevo van fent això. y llevan 500 años haciendo esto. Hem de canviar perquè les coses Tenemos que perdurin. cambiar para que No? las coses Hem d'acceptar a perduren. vegades O se tiene que el pas del aceptar temps, a el pas de les veces, persones, no? També de dir, què ens passa bueno, quan tenim lo que 25 pasa anys, 25 i els models que cuando tenim de, pasa el de bellesa, tiempo. també. ¿Y qué ocurre con los modelos de belleza a los 20 Què años y los 25 ens años? Y passa una persona de quan tenim 90 años 50 también anys? Què puede ens passa? ser No? És com muy aquella bella. frase ¿Y del qué temps de ocurre cuando te queda m'esperem la menos setmana que ve tiempo? ja veràs. ¿Y cuál es el día que más te gusta de la Una semana? setmana que no Pues treballes. normalmente la gente dice el viernes porque el sábado y el domingo no trabajas. Entonces, ¿por qué dices el viernes si el viernes ya trabajas, no? Bueno, es otra historia. Estamos hablando de una proyección de lo que esperábamos. Esperar a. Y hay una cuestión muy interesante del tiempo en cuanto a la arquitectura, etcétera, y es que acabamos ligados a las absurdidades. Y otra cosa es qué hacemos con el tiempo. Y esto es todavía más interesante. ¿Cómo podemos interceder con el tiempo? ¿Cómo podemos valorar ese tiempo que tenemos? No nos queda mucho tiempo. Dentro de 100 años ya no estaremos aquí, ninguno de nosotros. Es, bueno, cuestión de tomárselo con filosofía. ¿Nos queda poco tiempo? Pues vamos a aprovecharlo. ¿Y cómo lo aprovechamos? Pues tenemos que pensar en cómo dedicamos ese tiempo, a qué lo dedicamos. Son temas muy interesantes, sobre todo con respecto a esta arquitectura que no es efímera, porque con la arquitectura el tiempo va a favor en muchos lugares, como en el caso de las ruinas. ¿Nos imaginamos una ruina nueva? No, no. Claro, las ruinas son muy sutiles porque hay estas hierbas que crecen y no sabes qué había ya hace 1000 años. Puede haber una mancha en el suelo, pero luego al cabo de los años esa mancha se convierte en algo bello. Es la cuestión de la imperfección. Y esa vocación que tenemos de la Escuela de Barcelona, que es tan racional, que todo se puede explicar desde el punto de vista racional, y el racionalismo está muy bien, quizás sea el ABC y está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando salimos de esta racionalidad? Hay cosas que no se pueden explicar desde la razón, se tienen que explicar con los sentidos y el alma. Y vemos la foto de un fotógrafo que ha fotografiado las torres del Besós, que son como la playa de Chernóbil. Y es bonito,
pero no es bonito porque está degradado con grafitis, pero la fotografía es bonita porque ese lugar tiene alma y ese alma nos llega con el paso del tiempo. Y todas estas cosas nos hacen aterrizar y ser un poco más conscientes de esta mortalidad que tenemos. Y somos mortales porque nos moriremos. Nos moriremos, por eso somos mortales y por eso apreciamos más la vida. Thank you so much for your presentation. Muchísimas gracias por la presentación. Su trabajo es muy interesante, pero inusual, y siento curiosidad por saber Muchísimas cómo gracias. el ¿Hay público algo que quiera percibe compartir, pues, sobre sus intervenciones experiencias y y sobre si nos puede compartir alguna intervenciones anécdota temporales? de estas intervenciones temporales? Oh, yeah, yeah. I'm curious to understand Siento Sí, curiosidad quería saber por comprender cómo la cómo el gente público común experimenta experimenta sus vuestras intervenciones, intervenciones, ¿no? No los porque usuarios, son sino quienes inusuales lo y las experimentan. Si quiere experimentan. compartir usted Y alguna si hay alguna historia anécdota al respecto. que pueda explicar al respecto. Responderé en catalán porque hay traducción. Hay dos cuestiones. Por un lado, la experiencia de todas estas intervenciones. Hay una parte muy vivencial de cómo se generan estos procesos, y la otra, cada proyecto acaba siendo una experiencia vital. Y además, cuando generamos estas piezas, a menudo es para hacer preguntas al espectador, a la persona que va a visitar un lugar y de alguna manera tiene una emoción. Y lo que buscamos es poder hacer esto en el espectador. Y la belleza nos emociona. Vemos las personas mayores que también tienen esta belleza. La idea es poder emocionarnos siempre como espectadores. ¿Te he respondido? ¿Te he respondido a la pregunta? Bueno, ¿sí? Aquí hay ¿quién más? ¿Alguien más por aquí? Es que no lo he visto. Aquí atrás están. Ok. Ajá. Sí. Is it a question? Es una pregunta. No. Ara que parlaves d'això, dels canvis de Ahora estabas l'efimeritat, hablando de los cambios, lo efímero. Yo creo que están en las transformaciones del paisaje y cómo sus transformaciones impactan en la identidad del lugar. Entonces, me complacería saber cómo incluyes esta perspectiva, cómo la consideras cuando trabajas con todo esto. Mira, hay algo en el paisaje que considero que es interesante. La definición del paisaje en el diccionario nos dice que es un lugar con un interés artístico, pictórico, sonoro o plástico relevantes que hace que eso sea un paisaje. La definición, bueno, te dices, bueno, y si no lo tiene, ¿qué pasa? Tenemos una oportunidad enorme de hacer un paisaje. Significa que cualquier lugar es susceptible de tener un interés artístico, plástico, sonoro o lo que sea. Podemos convertir una cosa en un paisaje con esta definición. Y esto es algo que los arquitectos, los artistas, la gente que intervenimos en el mundo, en cierto modo, podemos hacer. Podemos generar paisajes, espacios bonitos, podemos generar pueblos bonitos de la costa, podemos generar pueblos terribles, urbanizaciones feísimas en la costa. El ser humano tiene la capacidad de poder construir paisaje. Aquí
y los paisajes todos se han naturalizado, casi todos, podemos plantar, etcétera. Pero hay otros paisajes que me interesan mucho, que son los paisajes del subconsciente. Yo personalmente muchas veces me paseo por Olot y por otros lugares, recuerdo cosas que he visto, instalaciones, recuerdo edificios que había, ¿no? Que se han derrubado. Hay paisajes de la memoria que hacen que ese lugar. Nos pasa todos los años para el Lluernia. En el Lluernia vamos a un lugar y normalmente la gente suele ir a San Miguel, la gente sigue yendo a esa festividad y ese festival y vemos las piezas, ¿no? Que puse y las vemos por una memoria colectiva. Al final es una memoria colectiva que genera unos paisajes que están también en la mente. Un poco también como las ciudades invisibles. Italo Calvino habla de esto, de esta memoria que está en la colectividad de la gente. Cambian los personajes, pero sigue el ADN del lugar. Es un modo maravilloso también de construir paisajes. Cuando lo hacemos desde un punto de vista efímero, podríamos hacer land art. Land art, has visto algo, ¿no? Que es mucho más de land art, ¿no? Andy Woodworthy, cuando hace land art, es maravilloso, no solo con unas pequeñas cosas, con unas normas para hacer eso. Es increíble, es una pasada, es bellísimo. ¿Es un paisaje? No. Son intervenciones en el paisaje que en cierto modo toman todo ello para poder ordenar y al mismo tiempo poder colocarlo bien. Yo creo que aquí tenemos la suerte de tener un paisaje muy bonito, un paisaje que está siempre con una idea de hace muchos años, ¿no? De conservar, de realzar su valor. Y entonces actuar aquí en un paisaje es difícil también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para no estropearlo? La pregunta a veces es, ¿qué dejamos de hacer para que aquello tenga mucho más valor? El no hacer, ¿verdad? Es difícil a veces el no hacer y a veces es lo más importante. Yo creo que aquí a veces un poco lo que más me complace es que no queda nada de esto, no queda nada. Es bonito. Es bonito poder hacer y saber que aquello no nos queda y que queda en otro plano tal vez, ¿no? Somos fantásticos al destruir cosas. A veces veo barbaridades urbanísticas, me llevo las manos a la cabeza, me cogen unos cabreos y digo, madre mía, ¿cuántos años durará esto aquí? Una cantidad ingente de años. Desafortunadamente, hay cosas que no son tan efímeras. Podríamos hacer una lista de las cosas que podríamos borrar, ¿no? Yo creo que hacer un proyecto con una goma de borrar sería un ejercicio que el mundo nos agradecería muchísimo. ¿Cómo en los 50 habían paisajes fantásticos y que hemos dado por sentado, ¿no? Que cada vez el paisaje sea peor, ¿no? Qué bonito debería ser los abuelos que veían esto. Vemos fotos que nos gustan mucho más, ¿no? Lo hacemos y bueno, lo llenamos todo. Tenemos esta capacidad de rellenar, rellenar, rellenar. A veces intervenir es hacer poco o no hacer o ordenar. Y como capacidad, ¿verdad? Es difícil, cuesta mucho, ¿no? En una cultura occidental que tenemos, la cultura del ruido, la cultura, ¿no? Del dinero también. Gracias. Bueno, Gracias. ja estava pensant tempus fugit. Estaba pensando, ¿no? Tempus fugit, ¿verdad? Tempus Terminem fugit. amb el Tempus temps. fugit y terminamos con el tiempo. Que ha estat una Creo que ha sido reflexió molt una interessant reflexión interesantísima que hem compartit y que junts. hemos podido compartir estos Gràcies momentos todos i juntos. agraïm molt También la agradecer mucho, intervenció. mucho tu conferencia. Moltes gràcies. Chevi, muchas gracias. 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 Mm.